La idea de por qué hago esto o por qué empecé el podcast es más bien en búsqueda de un espacio personal. La idea mía es, a través de reflexiones, de pensamientos, de introspección, poder llegar a... La idea sería poder inspirar a alguien. Eso creo que fue lo primero que pensé en hacerlo. Pero inspirarlo en el sentido de quizás a través de mi introspección o de mi pensamiento o de mi reflexión, que alguien pueda decir, che, esto a mí también me pasa. No pretendo ser ningún tipo de gurú ni nada por el estilo, simplemente reflexionar, como dije antes, hacer introspección, y a partir de eso quizás se vayan generando situaciones en las cuales alguien se pueda sentir representado y pueda decir, esto a mí también me pasa, y a través de eso, en un siguiente escenario, poder hacer su propia introspección quizás, y a partir de eso, como dije antes, encontrar esa tranquilidad, quizás sea la palabra. Yo cuando empecé este camino de escribir, de hacer como en un diario íntimo, escribir lo que me pasaba o buscando respuestas a situaciones que toda mi vida me parecieron normales. Toda mi vida me pareció normal el hecho de que yo reaccione y que otra persona se enoje, entonces buscar una estrategia para que esa persona no, quizás, reaccione de la manera en la que yo estaba buscando que lo haga. Quizás con un cierto grado de manipulación o de controlar la situación por la propia inseguridad mía. Creo que esto me lleva, después de muchos años de haber estado pensando en este tipo de cosas, a darme cuenta en algún momento de mi vida que no estaba tan bien, que eso no estaba tan bueno, en el sentido propio de la palabra, de lo que significa el control o de lo que significa el ego y por qué lo hacemos. Y en eso empecé a preguntarme, che, ¿por qué es que trato de controlar la situación cuando algo se pareciera que se descalabra? No digo que lo haga, pero quizás para mí sentir, sí. Quizás hoy encontré una respuesta a eso, que es el propio ego. El ego, si bien creo que la mayoría sabe que viene del latín, ego significa yo, en muchas otras culturas se le ha dado una definición más profunda, que si bien no sé ponerlo quizás en palabras perfectas de definición, pero sí lo podría definir como algo, como esa esencia nuestra que está marcada, que tiene sus propios paradigmas, que mantiene su propia verdad. Para mí el ego es una forma de reaccionar ante el mundo, porque creo que cada persona está marcado por su propia historia, cada persona tiene su propia verdad, cada una representa su propio paradigma de cómo ve el mundo, ¿no? Y a través de las heridas que lo fueron marcando, que algunas son más perceptibles y obvias, y otras son un poco más intrascendentes, pareciera, pero que tienen un gran impacto de fondo, que es cómo reaccionamos. Y uno puede confundir esto con el temperamento, quizás, porque es la forma de reaccionar de una persona. Pero hay algo más. El temperamento puede ser como alguien reacciona más rápido o más lento, quizás, a una discusión o cuando se enoja que le hierve la sangre más rápido. Bueno, eso está bien, eso es el temperamento de una persona. Pero después me puse a pensar que muchas de las veces yo me sentía, por ejemplo, en alguna que otra discusión que he tenido en mi vida, me he sentido más o menos atacado. Me lo he tomado más personal o menos personal. Y eso me di cuenta que venía de la mano de acuerdo a cuál sea el tópico. Entonces, hay problemas que me tocan más de cerca o reacciones y que después vi que en otros amigos o en pareja eran otro tipo de reacciones. Entonces con esto, no soy ningún genio, pero llegué a la conclusión de que cada uno tiene su propia forma o está marcado en su historia de acuerdo a diferentes procesos. Claro, yo tengo una situación particular en mi familia, fui criado de una forma, una relación con mi madre
padre por otro lado. Eso me creó mis bases. Y a partir de ahí yo vivo. A partir de ahí yo veo la vida de una forma. Y esto, si bien para muchos es intrascendente, creo que eso fue lo que hoy me hizo a mí ser como soy. Y para otra persona será otro tipo de forma, o quizás venimos de familias similares, pero que a su vez hay situaciones que han sido diferentes entre diferentes tipos de personas. Y por eso es que cada persona reacciona desde su propia verdad. Y ninguna está bien. Lo que sí pasa es que muchas veces estamos todos conectados y todos nos vamos comiendo un poco la mierda de cada uno. ¿Y qué pasa cuando uno se da cuenta de que le está haciendo comer su propia mierda al demás, al del frente? Ahí es cuando surge algo lindo que para mí es esa introspección, es el darse cuenta de que quizás no estás haciendo algo para personal contra mí, quizás esa persona simplemente está reaccionando desde su propio dolor, desde su propia verdad, y quizás todavía no se dé cuenta de lo que está haciendo y por eso está reaccionando como reacciona, pero no tiene algo en contra mío. Entonces, eso deja de ser personal. Y cuando algo de eso deja de ser personal, pasa a una segunda instancia que es bueno, pero si esta persona no está reaccionando como tal, ¿cuántas veces yo lo he hecho también? Porque lo veo en mis propios amigos. Y esto lo planteo por el simple hecho de que lo he visto en familiares, lo he visto en amigos, lo he visto en pareja, como dije antes. He visto que he tenido discusiones que parecían insignificantes con amigos o con parejas, de acuerdo al momento en el que esté, y en esas discusiones han salido a la luz, como se dice, los trapitos al sol, de situaciones que no tenían nada que ver con la reacción o sobre reacciones de la persona. Y me he encontrado a mí mismo sobre reaccionando a muchas discusiones que en el fondo después cuando pensaba, digo, ¿esto por qué salió a la luz? ¿Por qué me lo tomé tan, tan profundo? ¿Por qué me lastimó tanto? Quizás un comentario, ¿por qué cierta actitud a mí me dolió tanto? Y creo que eso venía por el simple hecho de que yo he tenido heridas relacionadas quizás a esa reacción. Y me lo trae y esto pasa a ser, un disparador. ¿Qué es lo que pasa a ser un disparador? La actitud de la persona en la que yo estaba teniendo esta charla o esta discusión. Si bien no siempre lo puedo hacer, no siempre me puedo dar cuenta que estuve sobre reaccionando o que estuve sensible a ciertas discusiones o a ciertos tópicos, pero muchas veces sí te pasa que te sentás y después cuando te quedas mal, porque después de toda discusión uno siempre se queda pensando y se queda con culpa de que quizás lastimó de más o que quizás estuviste tratando de dar esa estocada para que al otro le duela un poco más y simplemente porque yo me sentía dolido en su momento. Lo cual no es fácil porque en ese momento es verdadero el dolor. Y ahí es donde viene la parte más difícil. Esa que por ahí en alguna parte de mi libro escribí cómo hacer zoom out. Eso, alejarse de la situación en ese momento, suena fácil decirlo, suena fácil como consejo, pero después cuando estás ahí, cuando alguien te hace algo que te duele o cuando alguien toca esa fibra que reacciona el ego de lo que dijimos antes, es muy difícil en ese momento. Y en uno de los videos que había publicado en TikTok para promocionar el libro, donde decía frases del libro o simplemente oraciones que hacían alusión a lo que representa el libro para mí, recibió muchos comentarios de gente que decía, bueno, sí, tenés razón, pero prefiero seguir de esta forma porque si no te pasan por encima. Y ahí hay temas que justamente reviven todo esto que quiero hablar en el podcast, a lo largo de todos los episodios, que no sé cuántos eran, pero de lo que surja de acá. Porque
entiendo la parte de que del dolor de la gente, entiendo el por qué quizás la gente no está abierta a quizás reflexionar sobre esto e intentar trascenderlo, porque al final creo que, no sé si Buda decía que es la trascendencia del ego lo que lleva al camino de iluminación. Y no, por eso hablo de espiritualidad en el libro, pero también no quiero que se tome como algo evangélico o algo en lo cual uno tenga que estar orando o meditando. No, esto es simplemente el, el tratar de ser una mejor persona, porque de esta manera es cuando vos vas a estar más en paz. Existe la otra vez escuchaba un tipo muy sabio que decía, existe la felicidad y yo no busco ser feliz. Porque así como existe la felicidad, existe la tristeza. Y en la vida van a estar las dos, todo el tiempo, oscilando entre tristeza y felicidad, de acuerdo al momento en el que uno se encuentre. Pero lo cierto es que en realidad lo que uno tiene que buscar es paz. Porque dentro de esa paz vas a asimilar la tristeza en su momento y vas a asimilar la felicidad en su otro momento de la mejor manera. Porque vas a entender que la felicidad no es eterna, no se puede, pero si uno está en paz, no importa si en el momento en el que esté, sabes que justamente estas situaciones son pasajeras. Y la paz es lo más lindo que hay. Y a través del ego es imposible encontrar la paz. Porque todo te lo vas a tomar personal, porque todo vas a pensar que te lo están haciendo a vos, que te están apuntando con un dedo, que están hablando de vos, que te hicieron esto porque en el fondo conspira contra vos el universo, o que en el fondo ese grupo de personas o aquella sola persona que hizo lo que te dolió está conspirando, está haciéndolo porque en el fondo tiene algo contra vos. Y creo que así es como opera el ego detrás de uno. Y eso es muy difícil darse cuenta porque parece que en el fondo cuando uno está en ese modo diario donde no está dolido quizás, dice, nada, no puedo ser paranoico, desaparece, que yo, uno no lo toca ese tema, no piensa en el ego, no hace esa reflexión que lo va a mantener un poco más tranquilo. Al contrario, uno sale de ahí pensando que no puede ser tan paranoico de pensar eso y se despoja, pero después no entiende lo que viene de fondo, que es ese dolor que existe detrás de eso. No es casual que uno piense, ni paranoico pensar que alguien, porque te hace algo en el trabajo, tiene algo en contra tuyo. Es más fácil pensar eso. Y son heridas que vienen de cuando somos chicos. Son heridas de nuestro niño interior que no están sanadas, que no están ni siquiera en nuestra memoria. Ni siquiera te acordás de situaciones, porque he ido muchísimo a terapia y, y uno se muere por encontrar qué fue lo que me marcó. Y no es una sola cosa, también tiene que ver la personalidad propia de cada uno para transformar esas vivencias en paradigma y en visión de vida. No es que una persona te dijo, ¿qué haces en esto en el frente de todo el mundo y eso te avergonzó y eso te marcó para toda la vida? Puede pasar que eso sí sea algo que uno se dé cuenta particularmente, pero quizás eso ni te lo acuerdes, pero esa sea una situación, por ejemplo, que te haya marcado. No me acuerdo en este momento de alguna situación particular en la que yo haya vivido, pero sí sé que hay muchas situaciones que son de disparador. Sé que hay muchas situaciones particulares en mi vida que a mí me marcan y me saltan el ego. Y que en ese momento se me hace muy difícil controlarlo. Se me hace muy difícil eh, dejar de reaccionar. Quizás en algunos momentos estoy más lúcido o estoy muy bien anímicamente y eso me hace quizás no reaccionar tanto en el momento. En algunos menos son las veces en las que puedo reaccionar prácticamente nada. Y después me doy una palmadita porque digo, che, esto daba para confrontar, pero tuviste la lucidez justa para no sobre reaccionar a la situación o para no reaccionar justamente a la situación.
y que si la otra persona de verdad estaba haciendo algo que no correspondía o era fuera de contexto o desubicado en el momento o lo que fuese, ya sea con un jefe o con alguna actitud de algún amigo o lo que fuese, tener esa sabiduría quizás en el momento para decir, bueno, anda a saber por qué está haciendo esto, por qué está diciendo esto, quizás está atravesando quién sabe qué. Y me voy acordando ahora particularmente de una escena que me pasó acá en Australia, no hace mucho, ahora unos 4 meses, ponele. Estaba trabajando en el restaurante un- una noche que estaba muy, muy concurrido el restaurante y estábamos cocinando yo, mi novia, y estaba trabajando con nosotros un chico que nos ayudaba. Y en el bar, la parte del bar donde atendía al público, donde toma las órdenes, estaba trabajando un hombre ya mayor, de unos 70 años, una cosa así. Y ese hombre tenía una forma de ser, un aura muy pesada, un tipo eh, muy reaccionario, que todo el tiempo se decías algo y medio que él se lo tomaba como que si él hubiera hecho algo malo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo simple para que entiendas a qué me refiero. Por ahí pedían una pizza, hacíamos la pizza, la preparábamos, la poníamos en la tabla para servirla y uy, y cuando la llevábamos hasta la persona que estaba afuera esperando la orden, te decían, uy, no, la quería para llevarla a casa, perdón, ¿me la podés poner en una caja? Sí, no hay problema, listo. Cuando volvías, él estaba en el bar y ponía una cara preocupada y te decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué quería? No, nada, tranquilo, la quería en una caja para llevársela a la casa, que yo. Y él, no, pero no me dijo, no me dijo. Bueno, tranqui, nadie te culpó de nada. Bueno, ese es el ego. Él no me dijo, pero yo, si me hubiera dicho, le ponía ahí. Bueno, tranqui. O sea, no pasó nada acá. O sea, simplemente deslizar la pizza en una caja y se acabó. No hay problema con esto. Bueno, un tipo así que ante la mínima era como todo explicarle delicadamente para que no sobre reaccione. Bueno, ese es un caso extremo que seguramente lo voy a traer muchas veces en los siguientes episodios porque era un tipo que el manual de las cosas que me vuelve loco, cómo puede ser que alguien pueda vivir toda su vida así y no quiero sonar arrogante como, ay, cómo no se puede dar cuenta, pero no puedo entender un tipo de 70 años en su vida se haya sentado y se haya puesto a reflexionar siquiera de, che, ¿cómo puedo vivir tan enojado? Pero bueno, estoy siendo un poco egoísta con esto porque andás a ver las cosas que le han pasado, justamente. Por eso digo que esto es algo sobre la marcha y que uno nunca puede estar juzgando porque, justamente, no es mi tema, ¿entendés? O sea, no. Ahí creo que es un caso en vivo esto de lo que se puede y lo que no se debe quizás hacer. Eh, Pero bueno, en fin, con este tipo tuvimos un montón de situaciones porque era diario. Y, y algo que pasó, por ejemplo, una vez habían eh, agarrado un pescado, que yo, langostas acá en el lago, justamente en este lago. Mira qué lindo. Eh, y habían pescado un montón de langostas y nosotros con mi novia somos los chefs del restaurante y por lo tanto estábamos y preparando la langosta porque hacíamos una pizza de langosta especial en ese restaurante, la gente acá le fascina, ha venido solo por eso. Bueno, y me habían dejado para limpiar langosta como 4 o 5, no más, como unos 7 8 tuppers. Eran como 7 8 kilos. Y bueno, estábamos limpiando toda la langosta durante toda la tarde y vino, él la había pescado o capturado y la dejó en el freezer ya lista para limpiar y preparar, porque la marinábamos con un poco de ajo y unas cosas para que esté lista la noche para las pizzas. Y era una tarde que había muchas reservas. Y cuestión que laburábamos a la mañana preparando todo eso y me habían dejado en la heladera todos los tuppers juntos. Yo empecé a limpiar, mariné todo
y lo volví a poner en diferentes tupper limpio, qué sé yo, en otra heladera, ¿sí? Cuestión que empecé a usar. Cuando empezó a venir gente, pizza de langosta, pum, pum, haciendo, que yo, muy ocupado. No sé si alguien trabajó alguna vez en un restaurante, pero sabe lo que es cuando se pone ocupado, ¿no? Ni pensás, va en automático y encima en ese momento éramos nuevitos en este restaurante, no teníamos mucha experiencia en el lugar, qué más o menos la gente pedía, como que estábamos medio ahí de alerta. Y en el medio de la noche súper ocupada que estábamos teniendo, viene cuando él queda libre de tomar órdenes, viene hacia la cocina y nos dice, abre la heladera, otra heladera, y dice, ¿vos agarraste mi langosta? No sé, le digo. Yo agarré las que estaban ahí, me dejó Mark, era el manager del lugar, y dice, sí, vos agarrás esto, limpiarlo, bueno, pues. A todo esto el manager estaba afuera con su mujer, que son los dos, los jefes, y medio que vieron la situación, pero quedó ahí. El tipo empezó a los gritos, cerró la puerta de la heladera, pero la reventó, la descolgó de uno de los, viste, de la heladera esa industrial, descolgó la puerta, se fue para allá a los gritos, ¿cómo puede ser que agarre mi langosta? A todo esto el restaurante lleno, la gente miraba para la cocina como diciendo, ¿qué está pasando? No tenía razón de ser el enojo, porque como te digo, había 8 kilos que estaban en otra heladera, o sea, nadie agarra de allá. Eh, yo nunca pregunté de quién era pero no tenía por qué. Estábamos en mi ambiente de trabajo, era la heladera, yo era el chef, a mí me dijeron limpiar toda esta langosta, yo la empecé a limpiar. Era un malentendido, pero simplemente que se podría haber hablado y se acababa ahí la situación. Pero no, él decidió que tenía que ser un poco más extremo. Entonces a los gritos, después vuelve. Yo le miraba a mi novia y por el temperamento me hervía la sangre en un momento. Digo, este viejo de mierda. Ya estaba. Y, y le miro a mi novia y le digo, ¿qué hago? O sea, y al principio, como tranquilo, y a los 20 segundos, cuando te das mecha, porque esto es otra de las cosas que quiero hablar también, como el sobrepensamiento, la sobrecarga mental y todo lo que uno le pone a la cabeza, cómo uno se empieza a llenar todo eso de los límites, y no, porque me hizo esto, ¿por qué me grita así? ¿Quién se piensa qué? Si no hice nada malo, y que esos son los mecanismos del ego, y que quién se cree que me viene a gritar así enfrente de mi novia, enfrente del otro chico que estaba laburando para nosotros, ¿a dónde quiere ir este? Y todo eso te va llenando y te va agarrando cuando sos calentón, como me pasa a mí, te va llenando de bronca y ya querés reaccionar vos también, y quién me va a gritar a mí. Y en un momento vuelve y me dice, ¿quién te cree que sos para tocar mis cosas? ¿Quién te dijo a vos que toqué esto, que lo otro? Yo no tenía idea de qué me estaba hablando, porque a mí me habían dicho, limpia esto, y el viejo a los gritos, con el restaurante lleno, mi novia ahí que no sabía qué pasaba. Le digo, mirá, no tenía idea que esto era tuyo. Yo lo limpié porque me dijeron que lo limpie y ya está. Te pido disculpas, no sabía. No, pero ¿cómo puede ser? Y se da vuelta y se va. Re caliente, pero mal, actuado, ¿viste? Exagerando, pero una locura. En ese momento me voy a llevar un pedido afuera para la gente que estaba esperando. Y, y cuando vuelvo me acerco a Mari, porque yo también empecé como, ¿y este qué mierda se piensa que? Y me acerco a mi novia y le digo, che, ¿cómo puede ser este viejo? Lo voy a matar. Sí, yo por adentro no aguanto más. Y me dice mi novia, poné toda tu mierda junta, anda pobre hombre, pedile disculpas porque anda a saber lo que le está pasando. Eh, yo esperaba que ella me incentive mi reaccionar, como que lo justifique, porque yo voy y le cuento, ¿viste? Y ella me dice, poné toda tu mierda junta, tranquilízate, anda a pedirle disculpas porque al final el error, entre comillas, es tuyo, vos sos el que agarró y pedíle disculpas y se acabó. Y me lo hice reenculado, ¿viste? Y yo digo, la
puta madre, ahora no hay nadie de mi lado. Y en ese momento, bueno, sigo cocinando y me empecé a llenar la cabeza a mí mismo con esto que ella me había dicho. Yo mismo me empecé a decir, ¿y esta que no me banca? Oh, pues estamos locos. Y no lo podía creer. Y en ese momento me vino paz al cuerpo porque digo, che, ¿no estaré yo un poco equivocado al final? Y digo después también, porque así funciona la reflexión o introspección mientras cocinaba. Teníamos un montón de órdenes de pizza y ahí me puedo cocinar y digo, che, al final, ¿qué gano yo si me voy a discutir con este viejo? Que está totalmente desubicado la actitud que está haciendo. ¿A dónde voy a llegar? O sea, va a ser un escándalo esto, me voy a pelear con el hombre. Nada. Y a todo esto mi jefa había visto la situación porque en un momento vino y preguntó si estaba todo bien. Y digo, bueno, si lo tengo que hablar con mi jefa en otro momento le explicaré la situación, pero lo real es que tampoco puedo hacer un escándalo de esto. Aparte, andás a ver, pedí disculpas y ya está. Al final tiene razón mi Mari. Bueno, termino esa pizza, voy, la entrego y cuando vuelvo me meto al bar y le digo, Greg, te quiero pedir disculpas porque de verdad, o sea, no fue fácil. Tuve que, antes de entrar al barcito, empecé a respirar hondo. Y dije, listo, vamos, loco. Vos podés. Entro adentro y le digo, Greg, discúlpame, la verdad que no me di cuenta. Mark vino, me dijo, Juan, limpia todo esto acá. Listo, perfecto. Yo empecé a trabajar, qué sé yo, y en la vorágine de la mañana y después, cuando se empezó a poner eh, muy ocupado, muy lleno el restaurante, y me olvidé de avisar, pido disculpas, fue mala mía. El tipo no solo no me perdonó en ese momento, sino que doblegó todos sus esfuerzos para para pisarme más. Y empezó, pero esto y temblaba, o sea, era una situación que sinceramente, o sea, no estoy exagerando, no se entendía por qué tanto dolor por un cangrejo, ¿cómo mierda? Bueno, langosta. Y el tipo estaba totalmente sacado y seguía, pero no es tu derecho, esto es mío, ¿quién sos? Así, y le digo, bueno, listo, te pido disculpas de vuelta, ya está, tranquilo. Y ahí viene mi jefa y bueno, le pararon el carro, bueno, cuestión, porque la gente miraba, no entendía nada. Me voy para adentro y le digo, María, bueno, ahí fui, le pedí disculpas, tenías razón, la verdad, le digo, gracias. Porque al final ella fue quien me bajó a tierra. Ella fue la que me dijo, loco, ¿a dónde querés ir con la pelea? ¿Que te vas a pelear con el viejo? Lo va parte de un hombre grande. Está grandote, pero grande. Eh, ¿Qué vas a hacer? Tenés razón. Después, a la noche, cuando cerramos el restaurante, viene y me dice, ¿quieren algo para tomar? El tipo, solo de la nada, ¿viste? Yo ya no había hablado más. Bueno. Eh, Él solo viene y nos ofrece algo para tomar, que yo, no, estamos bien, que yo. Y al último, cuando se iba, en su. Porque no te va a creer que es un tipo que te va a venir a decir, che, mil disculpas, estaba sobrepasado. Viene y dice, a la gente de afuera, una mesa me dijo que le gustó mucho la pizza. Ese fue su perdón. Bueno, muchas gracias, Greg, le digo, muchas gracias. Sí, dice que estaba increíble la pizza, que le encantó. Bueno, estábamos listos, chao. Y ahí nos fuimos. Ese fue te pido perdón. ¿Qué debería haber hecho? Quedarme yo con el resentimiento de ese tipo y no hablarle nunca más y que es un imbécil y que... Al final tenía que yo volver al otro día, seguir laburando con él, verle la cara. Era una situación que probablemente después de eso no hay retorno. Probablemente después de eso, si la situación escalaba, no íbamos a terminar en los mejores términos. Iba a ser un desastre. Probablemente íbamos a tener que irnos del lugar o él irse si seguía escalando. Y
al final, a la noche, después cuando más todavía había bajado un poco esa espuma, más le agradecía a mi novia en ese momento para decirle, che, qué bueno que me hiciste de ojos para ver la situación, para ver el... Y después yo también en mi propia reflexión, porque todavía te siguen como destellos de esa impotencia del destrato quizás que recibiste, y porque había sido enfrente de gente, y porque uno también tiene que mostrarse fuerte, ¿no? Así lo manda la sociedad. Y, y lo digo, bueno, entre comillas, esto es irónico, porque al final después yo solo a la noche me había sentado un rato afuera, después porque había sido muy al límite la noche, y me puse a pensar y digo, pobre tipo, anda a saber qué le pasa para tener este tipo de reacción, porque era completamente inexplicable, no tenía, era insólita la situación. Y digo, bueno, pobre tipo, anda a saber las que le pasó. Y creo que fue importante para mí porque a partir de ahí, con ese tipo de situaciones es como si me hubiese entrenado, porque a partir de ahí, con ese tipo de situaciones es que dejé de reaccionar. Esas son, esas son las situaciones límites en las que uno crece, en las que uno aprende, en las que uno se les graba cómo hacer y cuándo hacer este zoom out. Porque si no es fácil en una situación, en una discusión simple con un amigo o algo, un intercambio simple de opiniones, puede ser más intrascendente el tomar partido, en el calmarse uno mismo y en el no reaccionar, puede ser mucho más fácil si se quiere ahí. Pero encima no lo hace porque no se justifica, bueno, seguir con tu ego. Ahora esa situación donde hubiera escalado a un siguiente nivel que podría haber sido un papelón, fue un buen momento para hacer su out y después grabárselo cuando llegas a tu casa y estás tranquilo y decir, che, bueno, qué bien que no lo reaccione. Me distraigo porque hay un pájaro que está cazando un bicho y está bueno. Simplemente eso, aprender de esas situaciones y que después no me iban a salir siempre. No es que al otro día viene un tipo en la calle, me encierra con el auto, me grita y yo voy a decir, no, mil disculpas, está todo bien, no, mil disculpas por esto. No sé, hay situaciones en las que voy a reaccionar de esa manera y otras en las que voy a seguir siendo reactivo. Y creo que de eso se trata. Creo que es un aprendizaje, es un camino que uno todo el tiempo va atravesando situaciones en la calle, en la vida, ya sea en el supermercado o en el trabajo o en cualquier lado. Y, y eso es importante, el no quedarse trabado. Él a los días siguientes, ahora que me acuerdo, él volvió a hacer algún comentario en chiste, pero son de esos chistes que sobre la langosta que le habíamos robado para el restaurante. Y es un tipo que se quedó en eso. Y eso te demuestra que uno se queda atado al ego, queda atado a esa situación por no haber hablado. Él tendría que haber dicho, uy, Juan, mira, la próxima, preguntame, loco, no agarres esto, me costó mucho ir hasta el lago, buscar la langosta, qué sé yo. No sé, hay miles de maneras que... Y estoy dando un caso extremo porque quizás cualquier persona que vea el video, vos te vas a sentir identificado y vas a decir, y no daba para reaccionar así, obviamente. Pero estoy dando un caso extremo porque esto después, que volvamos a hablar de esto y que vuelva a mencionar situaciones por las que he pasado, o las que he visto de afuera, o lo que fuese, donde uno sobre reacciona o donde uno es reactivo a ciertas situaciones, donde no tenía mucho sentido de ser, no tenía mucha razón de ser. Y creo que eso pasa a ser el eje central. Y eso es lo que dije al principio del episodio de lo que busco con esto. De inspirar quizás a alguien que diga, che, al final yo el otro día reaccioné porque me escondieron
En el laburo, no, que me escondieron, me cambiaron de lugar las cosas y yo reaccioné y me enculé. Y esto pasa, lo he visto ahora que hago esto de pensar en las situaciones, de che, lo he visto toda mi vida. Todas las películas de Hollywood se basan en el ego. Lo ves en el fútbol, lo ves en cualquier deporte, lo ves en cualquier oficina, lo ves en cualquier relación, en cualquier grupo de amigos. Está presente en todos lados. El ego es determinante en las relaciones y no de forma positiva, casi nunca lo es. O sea, no existe una forma positiva del ego. Hay un libro que se llama Ego, el ego es el enemigo, y habla con casos reales, creo, de personas que como han sido marcadas en la historia por el ego y decisiones que han tomado en base al ego. Y podemos hacer un montón de recapitulaciones respecto a eso en siguientes capítulos, pero es infinito. Lo ves en el fútbol, lo ves con los clubes de fútbol, los presidentes, los entrenadores, las decisiones que toman, los propios jugadores, todas en base al ego. Y cómo marcan a la sociedad y cómo cambian el rumbo de sus vidas por decisiones con el ego. Y eso me parece fabuloso, al menos prestarle atención y al menos ser quizás un poco, al menos estar atento para no cometer el error todo el tiempo con respecto a eso. Porque sí, es fácil el pasarle por alto, es más fácil, de hecho, el reaccionar y que el otro me pida disculpas y yo, que se piensa que el otro que me viene a querer falta el respeto. Pero ¿qué le pasa? Eso es muchísimo más fácil que el decir, loco, te pido mil disculpas, yo estuve mal en esto y quizás por eso reaccionaste de esta manera, te pido mil disculpas. O simplemente no decir nada, te pido mil disculpas. Pasa, por ejemplo, un caso más global de esto es en la calle cuando alguien te encierra en el auto, uno quiere tener la razón y ¿qué te pasa? Y eso es más fácil el mil disculpas, loco, todo bien. Y si el otro sigue, mil disculpas, ya está. En la religión Jesús lo decía, el poner la otra mejilla, es eso. Eso es el trascender el ego. Y vos vas a estar más tranquilo y no llegar a la casa, no llegar a casa de noche y decir, pero le tendría que haber dicho esto. ¿Cuántas veces? Bueno, este otro tema similar a esto está enganchado, el, el tener una discusión o un entredicho con alguien, lo que fuese, y llegar de noche a la casa o estar ya acostado tratando de cerrar los ojos y se te ocurre qué respuesta podría haber sido más ocurrente o más inteligente en su momento para reaccionar con alguien, que decís, ay, ¿cómo no le dije esto? ¿Qué hijo? Esa sensación, eso es la definición del ego. Porque no te deja tranquilo. En ese momento uno se arrepiente en aquel momento de no haber dicho esa estocada o esa última palabra que lo deje al otro en evidencia o que lo deje al otro un poco más expuesto o que lo deje al otro en desventaja en aquella discusión, si siquiera lo que fuese. Pero se nos ocurren tarde y nos duele en el momento. ¿Por qué no dijimos esto? ¿Qué ganaba la discusión? ¿Para qué? ¿En qué te beneficiaba? Probablemente eso escalaba, probablemente eso al otro le dolía el triple de lo que te dolió a vos y era en una discusión en un ambiente público quizá donde otros compañeros de trabajo o otro familiar, lo que fuese, te veía y a lo mejor a esa persona le marcaba mucho más. Por eso tampoco hay que dejarse de olvidar de que todo tiene una razón de ser, todo tiene un motivo por el cual sucede, ¿no? Yo no sé si todo el mundo habrá escuchado la frase los tiempos de Dios, pero son perfectos y es cierto. Y si no crees en Dios y si lo que fuese, los tiempos del universo, los tiempos del mundo, llámalo como quieras, son perfectos. No hay ninguna objeción con eso. Y si al otro le sirvió en aquel momento ganar la discusión o en aquel momento
tener la razón en buena hora. A lo mejor eso le ayudó en algo en su día a día. Por eso no hay que quedarse enganchado. A vos también te ayudó porque si hoy estás viendo esto y esto al menos te sirve el darte cuenta, che, al final no hay que ganar ninguna batalla. Simplemente hay que estar en paz con uno mismo y seguir en el día a día para vivir lo más en paz posible y disfrutar de los momentos de felicidad y cuando haya un poco de tristeza saber qué va a pasar, solo darle un poco de tiempo. Ahora, bueno, estos son los momentos que hay que disfrutar. Así que me voy a ir a parar ahí y a disfrutar de todo esto y bueno, nada. Por ahora cerraremos este episodio y si te quedaste hasta acá te invito a darle me gusta y compartirlo con alguien que pueda servirle y nada. Vamos a seguir por este camino y espero que te haya servido de algo. Ojalá que la cámara no se vea muy oscuro, la verdad no sé si se me ve la cara o no, pero lo quería hacer acá porque me parece hermoso el lugar. Nada, simplemente eso. Bienvenido simplemente y espero que te guste. Muchas gracias y nos vemos la próxima.